Aquí, Jack, si alguien encuentra esto, quiero saber algo. ¿Cuál es la última cosa que creerías sin cuestionarla? Yo creía en las reglas. Creía que los muertos eran predecibles, que el olor a podrido era mi alarma temprana, que si te movías con cuidado y pensabas rápido podías sobrevivir. Creía que el conocimiento era poder. Esa creencia me mantuvo vivo 90 años después del colapso. También me convirtió en un idiota arrogante. Si estás viendo esto, probablemente seas como yo. Alguien que confía en patrones. Déjame ahorrarte el dolor. Los patrones cambiaron. Las reglas que memorizaste están obsoletas. Lo que creías que era un cadáver inofensivo podría estar decidiendo si vales la pena el esfuerzo de levantarse. El pasillo del sector 9C tiene exactamente 43 metros de largo. Lo sé porque lo medí 3 veces antes de cruzarlo. Hay un cuerpo tirado a mitad del camino, bloqueando parcialmente el paso. No huele. Esa fue la primera señal de alarma. Cuando te acercas, puedes ver que su ropa está seca. No hay charco oscuro de fluidos bajo él, ninguna mosca orbitando. Solo silencio. Mi linterna ilumina su rostro y veo que sus ojos están cerrados, sus labios agrietados pero no hinchados. Toco la pared con los nudillos, 2 golpes secos. El cuerpo no reacciona. Respiro hondo y camino despacio, con cada paso midiendo el espacio entre mi bota y su cabeza. Cuando estoy a medio metro, un sonido seco rompe el silencio, como cartílago rechinando, y giro la cabeza justo a tiempo para verlo. El cadáver gira su cuello lentamente, sin prisa, sus ojos abiertos ahora fijos en mí. No gruñe, no se lanza, solo me observa. Retrocedo 3 pasos, mi espalda choca contra la pared, el metal frío atraviesa mi chamarra. Mi mano busca automáticamente el mango del cuchillo, pero no lo saco. No tiene sentido. Si quisiera atacar, ya lo habría hecho. Siento el sudor escurriendo por mi sien, mi respiración acelerada martillando en mis oídos. El cuerpo sigue mirándome, su cabeza girada en un ángulo antinatural y luego, tan lentamente como giró, vuelve a su posición original. Los ojos se cierran. El pasillo vuelve a ser silencioso. Paso junto a él sin apartar la vista, cada fibra de mi cuerpo gritando que corra. Pero corro y hago ruido, y no sé qué más está despierto en este edificio. Llego al final del pasillo y me encierro en una habitación sellada. Mis manos tiemblan tanto que tardo 5 segundos en girar el pestillo. Solo entonces me doy cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Debes estar preguntándote cómo terminé en un pasillo jugando a mirarnos fijamente con un muerto que decidió no matarme. Bueno, para entenderlo, tengo que volver atrás. Hace 72 horas encontré algo que no debería existir. Un búnker sellado bajo los escombros del Distrito 11. La entrada estaba bloqueada con escombros y óxido, pero adentro el aire era seco, casi estéril. Las paredes estaban cubiertas de mapas y anotaciones a mano. En el centro de la habitación había una mesa metálica con un objeto cubierto por un trapo encerado. Lo levanté y encontré un libro encuadernado en cuero sintético verde oscuro. La cubierta decía Manual de campo del operador Gray, clasificado. Dentro había esquemas, tablas de comportamiento, análisis de frecuencias de radio. La fecha en la primera página era de hace 90 años. El manual documentaba científicamente la evolución de los infectados, y lo que leí esa noche destrozó todo lo que creía saber. El manual describe 3 tipos de infectados. Los tipo 1 son los que todos conocemos, los que persiguen, gruñen, se pudren. Los tipo 2 son los que aprendieron a evitar el fuego después de quemarse una vez. Pero los tipo 3, los que el operador Gray llamaba postlatentes, son algo completamente distinto. Pueden entrar en dormancia profunda durante años, sin olor a descomposición porque sus tejidos se momifican. No reaccionan a estímulos menores, conservan energía. Y cuando se activan no es por hambre, es por oportunidad calculada. Gray escribió que los tipo 3 recuerdan patrones. Si un ruido es una trampa, lo ignoran la próxima vez. Si una ruta tiene alto tráfico humano, esperan ahí. El manual también mencionaba algo aterrador: la falta de presencia animal. Donde hay un tipo 3 latente, los pájaros no cantan, los insectos no zumban. La naturaleza los reconoce como depredadores y huye. Esa noche, sentado en ese búnker con solo la luz de una vela, entendí algo que me heló la sangre. Las veces que sobrevivió no fue por mi habilidad, fue porque ellos decidieron no atacar. Salí del búnker al amanecer con el manual dentro de mi mochila y una pregunta que me quemaba la cabeza. Si los tipo 3 estaban por todas partes, latentes, ¿cuántas veces había pasado junto a uno sin saberlo? Caminé por las calles del Distrito 11 con una atención nueva, buscando señales que antes ignoraba. Los edificios estaban en silencio, pero no el silencio normal de una ciudad muerta. Era un silencio denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. No había graznidos de cuervos, no había roedores escarbando entre los escombros. Mis botas golpeaban el pavimento agrietado y cada eco me hacía detenerme.
escuchar, analizar. El manual decía que los tipo 3 podían permanecer inmóviles durante años, esperando. Esa idea me revolvía el estómago. Había pasado 90 años creyendo que el silencio era seguridad. Ahora era la señal de que algo me estaba observando. El plan era simple. Necesitaba confirmar si lo que Gray describía era real o si era el delirio de un científico aislado demasiado tiempo. Había un edificio administrativo a 6 cuadras del búnker, un lugar que había explorado años atrás y que recordaba como vacío. Si el manual estaba en lo cierto, debería poder identificar un tipo 3 usando las señales descritas. Me dirigí hacia allá con cada sentido alerta. La calle estaba cubierta de vegetación que brotaba entre las grietas del asfalto. Algunas ventanas rotas dejaban ver interiores oscuros. El viento movía papeles viejos en círculos lentos. Todo parecía normal hasta que llegué a la entrada del edificio. La puerta estaba entreabierta, colgando de una bisagra oxidada. Me detuve en el umbral y escuché. Nada, ningún sonido, ningún insecto, ningún pájaro. El aire olía a polvo y humedad, pero no a podredumbre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa ausencia de olor era exactamente lo que Gray había descrito. Entré despacio, con el cuchillo en una mano y la linterna en la otra. El vestíbulo estaba cubierto de escombros y muebles volcados. Había manchas oscuras en las paredes, probablemente sangre seca de hace décadas. El piso crujía bajo mis botas y cada crujido me hacía apretar los dientes. Avancé hacia las escaleras, revisando cada rincón con la linterna. En el segundo piso encontré lo que buscaba. Un cuerpo tirado boca abajo en medio del pasillo, bloqueando parcialmente el paso. Estaba vestido con ropa raída pero seca. No había charco de fluidos bajo él. Sus extremidades estaban rígidas, como momificadas. Me acerqué con cuidado, controlando mi respiración. El manual decía que los tipo 3 no reaccionaban a estímulos menores, que conservaban energía ignorando sonidos y movimientos que no representaban una amenaza directa. Decidí probarlo. Golpeé la pared con los nudillos. 2 golpes secos que resonaron en el pasillo. El cuerpo no se movió. Esperé 30 segundos. Nada. Golpeé de nuevo, más fuerte. Silencio. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en mis oídos. Según el manual, esto confirmaba que era un tipo 3. Un infectado normal habría reaccionado al ruido. Este estaba ahorrando energía, esperando una oportunidad real. Respiré hondo y di un paso hacia adelante. Luego otro. Mis botas estaban a menos de 2 metros del cuerpo. Podía ver los detalles ahora. Su piel era grisácea, casi como cuero seco. Sus uñas eran largas y amarillentas. Había polvo acumulado en su espalda. Llevaba años ahí, tal vez décadas. Di otro paso. Mis manos sudaban. El mango del cuchillo resbaló ligeramente y lo apreté más fuerte. Estaba a medio metro cuando sucedió. Un sonido seco, como huesos rechinando, rompió el silencio. Giré la cabeza justo a tiempo para verlo. El cuerpo giró su cuello lentamente, sin prisa, sin urgencia. Sus ojos se abrieron. Eran opacos, cubiertos por una película blanquecina, pero estaban fijos en mí. No había hambre en esa mirada. No había rabia, solo observación. Me quedé congelado. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que corriera, pero mi mente racional me detenía. Si corría, haría ruido. Si hacía ruido, no sabía cuántos más estaban latentes en este edificio. El cuerpo me miró durante 5 segundos que parecieron una eternidad. Luego, tan lentamente como había girado, volvió su cabeza a la posición original. Los ojos se cerraron. El pasillo volvió a ser silencioso. Retrocedí 3 pasos. Mi espalda chocó contra la pared. El metal frío atravesó mi chamarra. Respiraba en jadeos cortos. Mis piernas temblaban. Pero lo más aterrador no fue que el tipo 3 me viera. Fue que decidió no atacar. Eso confirmaba todo. Salí del edificio caminando hacia atrás sin apartar la vista de la entrada. Solo cuando estuve a media cuadra de distancia me permití girarme y alejarme rápidamente. Mis manos todavía temblaban cuando llegué a mi refugio temporal, un sótano sellado bajo una tienda abandonada. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y saqué el manual. Lo abrí en la sección que describía el comportamiento de los tipo 3. Gray había escrito una nota al margen. No atacan porque están esperando. Cada movimiento que hacemos les enseña. Cada ruta que tomamos es catalogada. No son bestias, son cazadores pacientes. Leí esa frase una y otra vez hasta que las palabras perdieron significado. La realidad se estaba reconstruyendo en mi mente. Yo no había sobrevivido 90 años por ser astuto. Había sobrevivido porque no valía el esfuerzo. Aún. Pasé las siguientes horas leyendo cada página del manual. Gray había documentado patrones de comportamiento que cambiaban todo. Los tipo 3 evitaban el fuego después de quemarse. Ignoraban trampas después de activarlas una vez. Incluso reconocían rutas humanas frecuentes y esperaban ahí. Pero lo más perturbador era la sección sobre activación.
Gray describía cómo los tipo 3 respondían a cambios en la presión barométrica, especialmente durante tormentas eléctricas. También mencionaba algo que me heló la sangre. Las ondas de radio en frecuencias específicas, particularmente la banda de 7.4 MHz, actuaban como un activador biológico. No atraían a los infectados por el ruido. La infección respondía a las ondas electromagnéticas como si fueran una señal. Coordinaba a la horda. Eso significaba que cualquier intento de usar radios para comunicarse podía despertar a cientos de tipo 3 latentes en un radio de kilómetros. El manual incluía mapas. Gray había marcado zonas con alta concentración de tipo 3 latentes. El distrito 4B estaba marcado con tinta roja y una nota. Colmena estimada, 400 individuos. Evitar señales de radio a toda costa. Miré mi propia mochila. Dentro había una radio de onda corta que había encontrado meses atrás. Nunca la había usado porque las baterías estaban casi agotadas, pero tenía suficiente carga para un intento. La idea me vino como un relámpago. Si podía confirmar que las ondas de radio activaban a los tipo 3, tendría la prueba definitiva de que el manual era correcto. También significaría que podría usar ese conocimiento como arma. Pero la idea me revolvió el estómago. Activar una colmena deliberadamente era condenar a cualquiera cerca. Era cruzar una línea. Pasé 2 días debatiendo conmigo mismo. La parte lógica de mi cerebro argumentaba que necesitaba saber la verdad. La parte que aún tenía algo de humanidad me decía que no podía arriesgar vidas, aunque fueran de supervivientes que nunca había conocido. Al final la curiosidad ganó. Siempre ganaba. Empaqué el manual, la radio, baterías de repuesto y provisiones para 3 días. Mi plan era ir al borde del distrito 4B, activar la radio por 5 segundos en la frecuencia 7.4 MHz y observar desde una distancia segura. Si nada pasaba, el manual estaba equivocado. Si algo pasaba, tendría que vivir con las consecuencias. Salía el amanecer. El cielo estaba cubierto de nubes grises. El aire olía a lluvia. Eso no era buena señal. Las tormentas activaban a los tipo 3 de forma natural. Combinar eso con una señal de radio podía ser catastrófico. El camino al distrito 4B tomó 6 horas. Tuve que rodear zonas inundadas y edificios colapsados. En 2 ocasiones vi cuerpos tirados en la calle. No me acerqué. No hice ruido. Solo los observé desde lejos, buscando señales de movimiento. Ninguno se movió, pero eso ya no me tranquilizaba. Ahora sabía que la inmovilidad era una táctica, no una debilidad. Cuando llegué al borde del distrito 4B, el sol ya estaba bajando. Encontré un edificio de oficinas de 4 pisos con buena vista de la zona. Subí hasta el 3er piso y me instalé junto a una ventana rota. Desde ahí podía ver las calles principales del distrito. Había cuerpos esparcidos por todas partes. Algunos recostados contra paredes, otros tirados en plena calle, todos perfectamente inmóviles. Saqué la radio y revisé las baterías. Tenía energía suficiente para 30 segundos de transmisión. Ajusté la frecuencia a 7.4 MHz. Mi dedo temblaba sobre el botón de transmisión. Lo presioné. La radio emitió un zumbido bajo, casi imperceptible. Conté hasta 5 y la apagué. Luego esperé. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Empecé a pensar que Gray estaba equivocado, que el manual era solo teoría sin base real. Entonces vi el primer movimiento. Un cuerpo que estaba recostado contra una pared a media cuadra giró lentamente la cabeza. Luego otro y otro. Uno por uno, los cuerpos que había identificado como inmóviles empezaron a moverse. No se levantaron de golpe. Fue un proceso lento, casi mecánico. Primero las cabezas giraban buscando la fuente de la señal. Luego los brazos se flexionaban. Finalmente se ponían de pie. En 5 minutos conté 17 tipo 3 activados solo en mi campo de visión. Se movían despacio, arrastrando los pies pero con dirección. Todos caminaban hacia el centro del distrito, donde la señal había sido más fuerte. Mi respiración se aceleró. Había confirmado lo que temía. El manual era correcto. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Al final de la calle había un edificio con luces encendidas. Alguien estaba vivo ahí. Alguien que no sabía que acababa de despertar a una colmena. Vi figuras moviéndose detrás de las ventanas. Eran supervivientes, probablemente un grupo pequeño que había encontrado refugio. Los tipo 3 caminaban directamente hacia ese edificio. Yo había hecho esto. Yo había activado la señal. Yo los había condenado. Mi mente se aceleró. Podía gritar, advertirles. Podía hacer ruido para atraer a los tipo 3 hacia mí. Podía intentar salvarlos, pero cada opción significaba exponerme. Significaba arriesgar mi vida y el manual. Significaba perder el conocimiento que había ganado. Me quedé paralizado viendo cómo los tipo 3 se acercaban al edificio con las luces. Podía ver a los supervivientes claramente ahora. Eran 4, 2 hombres, una mujer, un niño.
Estaban cocinando algo en el primer piso. La luz de una fogata parpadeaba en las ventanas. No tenían idea de lo que venía. Los tipo 3 llegaron a la entrada del edificio. No atacaron de inmediato. Se quedaron ahí, mirando hacia arriba, como si estuvieran evaluando la situación. Luego, uno de ellos empujó la puerta. El sonido del metal chirriando llegó hasta donde estaba. Vi movimiento dentro del edificio. Los supervivientes habían escuchado. Uno de los hombres se asomó a la ventana con una linterna. La luz iluminó a los tipo 3 en la entrada. Escuché un grito ahogado. La linterna cayó. Las luces dentro del edificio se apagaron. Los tipo 3 entraron. Lo que siguió fue un silencio aterrador. No hubo gritos. No hubo lucha ruidosa. Solo sonidos apagados. Golpes sordos. Algo arrastrándose. Un gemido cortado a la mitad. Duró menos de 10 minutos. Luego, nada. Los tipo 3 salieron del edificio uno por uno. Algunos arrastraban cuerpos. Otros simplemente se alejaban. Ninguno comió. Eso era otra cosa que el manual mencionaba. Los tipo 3 no se alimentaban de forma visible. La infección había evolucionado más allá de esa necesidad básica. Mataban por instinto, no por hambre. Cuando el último tipo 3 salió del edificio, volvieron a dispersarse. Algunos se recostaron contra paredes. Otros se tiraron en el suelo. En 20 minutos el distrito volvió a parecer muerto. Pero yo sabía la verdad. Estaban esperando. Siempre estaban esperando. Bajé del edificio en completo silencio. Cada paso era calculado. Cada movimiento medido. No podía permitirme hacer ruido. No después de lo que acababa de presenciar. Caminé durante horas en la oscuridad, alejándome del distrito 4B. Mi mente no dejaba de repetir las imágenes. El niño en la ventana. La linterna cayendo. El silencio. Había matado a esas personas tan seguramente como si les hubiera disparado. Y lo peor era que una parte de mí no se arrepentía. Había conseguido lo que quería. Confirmación. El manual era correcto. Los tipo 3 eran reales. Y ahora tenía un arma. Conocimiento que ningún otro superviviente tenía. Esa idea me revolvió el estómago, pero no pude negarla. Había cruzado una línea. Había sacrificado vidas humanas por datos. Me había convertido en algo que no reconocía. Llegué a mi refugio al amanecer. Estaba exhausto física y mentalmente. Me senté en el suelo con el manual en las manos y lo abrí en una página al azar. Había una nota de Gray que no había visto antes. El conocimiento es poder, pero también es una maldición. Cada verdad que descubres te aleja más de tu humanidad. Al final te conviertes en lo que estudias, algo frío, calculador, sin empatía. Pregúntate si vale la pena. Cerré el manual y lo guardé. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la linterna cayendo. Escuchaba el silencio después de los gritos. Sentía el peso de las vidas que había sacrificado. Pero cuando abrí los ojos, lo primero que hice fue sacar el manual de nuevo. No podía parar. No quería parar. El conocimiento era lo único que me quedaba. Era lo único que me hacía sentir que tenía control en un mundo que había perdido todo sentido. Los días siguientes los pasé estudiando el manual obsesivamente. Cada página revelaba algo nuevo. Gray había documentado no solo comportamiento, sino anatomía. Los tipo 3 tenían cambios físicos evidentes. Sus tejidos se deshidrataban para reducir el olor. Sus articulaciones se volvían más rígidas para conservar energía. Sus ojos desarrollaban una película protectora que les permitía permanecer abiertos durante años sin secarse. La infección no solo los mataba, los transformaba en algo diseñado para la paciencia, para la espera eterna. Gray teorizaba que esto era una respuesta evolutiva. Los tipo 1 y 2 consumían demasiada energía persiguiendo presas, muriendo de inanición o desgaste. Los tipo 3 eran la siguiente etapa, cazadores eficientes que solo atacaban cuando la probabilidad de éxito era alta. Eran lo que la selección natural había favorecido en un mundo postapocalíptico. Había otra sección del manual que me aterrorizaba más que cualquier otra, la descripción de la memoria colectiva. Gray teorizaba que los tipo 3 no solo aprendían individualmente, sino que compartían información a través de un mecanismo que aún no comprendía completamente. Quizás era químico, liberando feromonas que otros podían detectar. Quizás era conductual, imitando patrones observados. Lo importante era el resultado. Si un tipo 3 aprendía que cierta ruta era peligrosa, otros en el área eventualmente evitarían esa ruta también. Si uno descubría un refugio humano, otros convergían hacia él. Eran una red descentralizada de cazadores que mejoraban constantemente su estrategia. La humanidad fragmentada y aislada no tenía ninguna posibilidad contra ese tipo de evolución coordinada. Esa comprensión me aplastó con un peso que no podía sacudirme. Decidí que necesitaba más datos. El manual mencionaba otros búnkeres de operadores como Gray, lugares donde se habían documentado observaciones científicas del brote. Si podía encontrar esos búnkeres, tendría acceso a información que ningún otro superviviente poseía.
El problema era que los mapas de Gray eran de hace 90 años. Las calles habían cambiado, los edificios habían colapsado, ríos enteros habían cambiado de curso debido a las inundaciones. Tendría que navegar usando referencias vagas y esperanza, pero la alternativa era quedarme quieto. Y quedarme quieto significaba pudrirme mentalmente. Necesitaba movimiento, necesitaba propósito, necesitaba creer que este conocimiento servía para algo más que para torturarme con la verdad. Empaqué lo esencial y salí 3 días después del incidente en el Distrito 4B. El primer búnker en la lista de Gray estaba a 40 kilómetros al norte, en lo que antes era una zona industrial. El viaje tomó 5 días porque tuve que rodear una sección completamente inundada donde el río se había desbordado hace décadas. Caminaba principalmente de noche, usando la luna como mi única fuente de luz. Durante el día me escondía en edificios abandonados, durmiendo en intervalos cortos y siempre con un oído alerta. En varias ocasiones vi tipo 3 latentes. Ahora que sabía qué buscar, eran imposibles de ignorar. Cuerpos que no olían, ausencia de insectos, silencio antinatural. Pasaba junto a ellos con el corazón martillando en mi pecho, cada paso medido para no hacer ruido. Ninguno se movió, ninguno me atacó, pero sentía sus ojos siguiéndome incluso cuando estaban cerrados. Era paranoia, lo sabía, pero la paranoia te mantiene vivo. Llegué a la zona industrial al 6.º día. El área estaba cubierta de estructuras metálicas oxidadas y maquinaria abandonada. Había tanques de combustible colapsados y edificios de almacenamiento con techos hundidos. Según el mapa de Gray, el búnker estaba bajo un complejo de oficinas al borde de la zona. Encontré el edificio después de 2 horas de búsqueda. La fachada estaba cubierta de vegetación y la entrada principal estaba bloqueada por escombros. Rodeé el perímetro hasta encontrar una ventana rota en el sótano. Me arrastré adentro, el vidrio crujiendo bajo mi peso. El interior estaba oscuro y olía a moho. Encendí mi linterna y el haz de luz reveló un pasillo largo con puertas a ambos lados. Todas estaban cerradas. Al final del pasillo había una puerta metálica con un símbolo que reconocí del manual de Gray. Un triángulo invertido con una línea horizontal. Era la marca de los operadores. La puerta estaba sellada con un mecanismo de código. Probé varias combinaciones basándome en fechas mencionadas en el manual. Nada funcionó. Estuve a punto de rendirme cuando noté algo grabado en el marco de la puerta. Eran números apenas visibles, corroídos por el tiempo. 7492. Los introduje en el mecanismo. Un clic metálico resonó. La puerta se abrió lentamente con un chirrido que me hizo apretar los dientes. El interior del búnker estaba mejor preservado que el de Gray. Había estantes llenos de archivos, computadoras antiguas cubiertas de polvo y en el centro una mesa con mapas extendidos. Me acerqué a la mesa y reconocí inmediatamente la escritura. Era del mismo operador que había trabajado aquí. Las anotaciones eran similares a las de Gray. Observaciones de comportamiento, teorías sobre la evolución de la infección, advertencias sobre zonas peligrosas. Pasé horas revisando los archivos. Este operador, que se hacía llamar Delta, había documentado algo que Gray no mencionaba: las tormentas. Delta había observado que durante tormentas eléctricas fuertes, los tipo 3 no solo se activaban, sino que se volvían significativamente más agresivos. La hipótesis era que los cambios en la presión barométrica combinados con la electricidad estática en el aire alteraban algo en la infección, haciéndola reaccionar de forma violenta. Delta había presenciado una tormenta particularmente fuerte hace 85 años. Escribió que en el espacio de 3 horas, una colonia de 300 tipo 3 latentes se activó simultáneamente y arrasó con un asentamiento humano de 50 personas. No quedaron supervivientes. La descripción era clínica, pero podía leer el horror entre líneas. Delta había visto el colapso de la humanidad acelerado por un fenómeno meteorológico. Había un diario personal en uno de los cajones. Lo abrí y comencé a leer. Las primeras entradas eran optimistas. Delta creía que la humanidad podía adaptarse, que con el conocimiento correcto podríamos coexistir o incluso recuperar el control. Pero a medida que pasaban los años, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más cortas, más desesperadas. Delta escribía sobre la soledad, sobre la carga de saber demasiado. Había una entrada fechada 30 años después del brote que decía: saber cómo funcionan no me hace sentir menos impotente. Cada día que sobrevivo es un día más de contar cadáveres que eligen no atacarme. No soy un superviviente, soy una mascota de una especie superior. Esa frase me golpeó como un puñetazo. Era exactamente lo que sentía. Era la verdad que había estado evitando admitir. No estábamos sobreviviendo, estábamos siendo tolerados. La última entrada del diario estaba fechada 62 años después del brote. Delta escribía sobre una decisión que había tomado. Había encontrado evidencia de que los tipo 3 no eran el final de la evolución de la infección. Había algo más, algo que Delta llamaba tipo 4.
No daba detalles, solo mencionaba que había visto indicios en una zona al este, cerca de lo que antes era la costa. Delta planeaba ir allá para investigar. La entrada terminaba abruptamente con una frase: si no regreso, que quien encuentre esto sepa que el final no es lo que esperamos. Es peor. Eso fue todo. No había más entradas. Delta nunca regresó. Busqué en el búnker evidencia de qué había pasado, pero no encontré nada. Solo el diario, los mapas y el silencio aplastante de un hombre que había desaparecido persiguiendo una verdad que probablemente lo mató. Tomé el diario de Delta y lo guardé junto al manual de Gray. Ahora tenía dos fuentes de información, dos perspectivas de operadores que habían dedicado sus vidas a entender la infección, y ambos llegaban a la misma conclusión desesperanzadora: la humanidad estaba perdiendo. No de forma rápida y dramática, sino lenta e inevitable. Salí del búnker con más preguntas que respuestas. ¿Qué era el tipo 4? ¿Por qué Delta había desaparecido? ¿Y qué significaba el final es peor? Esas preguntas me carcomían mientras regresaba a mi refugio. El viaje de vuelta tomó 4 días. En el camino vi algo que me hizo detenerme. Había un grupo de supervivientes acampando en un edificio parcialmente colapsado. Eran 6 personas, 3 hombres, 2 mujeres, una adolescente. Tenían una fogata encendida en pleno día y estaban hablando en voz alta, riendo incluso. Me escondí detrás de un muro de escombros y los observé. No tenían idea de las reglas. Hacían ruido constantemente. Dejaban comida al descubierto. Uno de los hombres incluso había salido a orinar a campo abierto, expuesto completamente. Era un desastre de seguridad. Sentí una mezcla de desprecio y tristeza. Eran como niños jugando en un campo minado. Miré alrededor del área, buscando señales de tipo 3 latentes. No vi ninguno inmediatamente, pero eso no significaba nada. Podían estar en cualquier edificio cercano esperando. Debatí conmigo mismo si advertirles. Podía acercarme, mostrarles el manual, explicarles las reglas. Pero entonces recordé lo que había pasado en el Distrito 4B. Recordé a las 4 personas que murieron porque yo activé la señal. Recordé que el conocimiento no salvaba a nadie, solo hacía que la muerte fuera más consciente. Decidí alejarme. No era mi responsabilidad salvarlos. Tenía mi propia supervivencia que manejar. Pero no pude irme. Algo me detuvo. Tal vez era la adolescente. Tenía la edad que mi sobrina habría tenido si hubiera sobrevivido. O tal vez era la culpa residual del Distrito 4B. No lo sé. Lo que sé es que me quedé ahí, escondido, observando. Y luego vi el primer movimiento. A 50 metros del campamento había un cuerpo tirado boca abajo. No lo había notado antes porque estaba parcialmente cubierto por escombros. Pero ahora, con el sol cambiando de ángulo, podía ver que no había insectos zumbando cerca. No había olor. Era un tipo 3. Y mientras observaba, vi cómo giraba lentamente la cabeza hacia el campamento. Los supervivientes seguían riendo, ajenos. El tipo 3 no se movió más, solo observaba, esperaba. Mi mente se aceleró. Podía gritar una advertencia, podía hacer ruido para distraer al tipo 3, podía hacer algo, pero cada opción me exponía, y exponerme significaba arriesgar mi vida y el conocimiento que había acumulado. Me quedé paralizado por segunda vez, viendo una escena que sabía cómo terminaría. El sol comenzó a bajar, las sombras se alargaron. El grupo encendió más fuego para la noche, y entonces, como si respondiera a una señal invisible, el tipo 3 se levantó. Fue un movimiento lento, mecánico. Primero las manos presionaron contra el suelo, luego las rodillas se flexionaron, finalmente se puso de pie. El grupo no lo vio. Estaban de espaldas, calentándose junto al fuego. El tipo 3 caminó hacia ellos con pasos arrastrados pero constantes. Cuando estaba a 10 metros, uno de los hombres se giró. Lo vi congelarse. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Luego gritó. Fue un grito agudo que cortó el aire. Los otros giraron. Vi pánico en sus rostros. Uno de ellos agarró un palo del fuego y lo lanzó hacia el tipo 3. El palo golpeó su pecho y rebotó. El tipo 3 no se detuvo. Lo que siguió fue caos. El grupo se dispersó en diferentes direcciones. La adolescente corrió hacia el edificio. 2 de los hombres corrieron hacia la calle. Las mujeres se quedaron congeladas junto al fuego. El tipo 3 fue hacia la mujer más cercana. La alcanzó en 3 pasos. La agarró del brazo y la tiró al suelo. Ella gritó. El sonido me atravesó como un cuchillo. El tipo 3 se inclinó sobre ella. Yo aparté la vista. No podía ver. No quería ver. Escuché el grito cortarse abruptamente. Escuché sonidos húmedos. Escuché a los otros corriendo, gritando. Y luego escuché algo peor. Más movimiento. Giré la cabeza y vi que otros cuerpos que había identificado como escombros se estaban levantando. 3 más. 4. 5. El ruido había activado a una pequeña colmena. Los supervivientes que habían corrido no llegaron lejos. Los tipo 3 los rodearon metódicamente. No había prisa, solo eficiencia.
En 10 minutos todo había terminado. Me quedé ahí, escondido detrás del muro, con el cuerpo temblando. Mis manos estaban aferradas a los escombros tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. Había visto morir a 6 personas y no había hecho nada. Nada. La parte lógica de mi cerebro me decía que había tomado la decisión correcta. Intervenir habría sido suicida. Habría muerto con ellos. Pero otra parte de mí, una parte que se encogía más cada día, gritaba que había dejado que murieran, que era un cobarde, que había elegido el conocimiento sobre la vida humana otra vez. Me levanté lentamente y me alejé del área. Los tipo 3 estaban ocupados. No me vieron. O quizás me vieron y decidieron que no valía la pena el esfuerzo. No lo sé. Lo que sé es que caminé durante horas en la oscuridad sin destino claro, solo alejándome. Cuando finalmente me detuve, estaba en un edificio abandonado que no reconocí. Me senté en el suelo y saqué el diario de Delta. Lo abrí en una página al azar. Decía: he visto a más de 100 personas morir. Algunas rápido, otras lento. Algunas merecían morir, otras no. Pero todas murieron igual, gritando, preguntándose por qué. Y yo nunca tuve una respuesta que darles, porque la verdad es que no hay razón. El universo no tiene un plan. La infección no tiene un propósito. Solo es. Y nosotros somos las víctimas de una evolución que nos dejó atrás. Cerré el diario. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara del adolescente corriendo. Escuchaba el grito de la mujer cortándose. Sentía el peso de mi inacción aplastándome. Pero cuando abrí los ojos, lo primero que hice fue revisar que el manual y el diario estuvieran seguros en mi mochila. Porque al final del día, eso era lo único que importaba. El conocimiento, los datos, la verdad fría y calculadora que me separaba de las víctimas. Los días siguientes fueron una niebla. Volví a mi refugio y me encerré adentro. No salí durante una semana. Solo leía el manual y el diario una y otra vez, buscando algo que me diera sentido a todo. Encontré una sección del manual de Gray que hablaba sobre la psicología de los supervivientes. Gray escribió que los humanos que duraban más de 20 años en el apocalipsis tendían a desarrollar lo que él llamaba desapego adaptativo. Era una desconexión emocional de otros humanos, una priorización extrema de la supervivencia individual sobre la colectiva. Gray teorizaba que esto era inevitable, que el ambiente postapocalíptico favorecía a los egoístas, a los que podían tomar decisiones frías sin el lastre de la empatía. Yo encajaba perfectamente en esa descripción, y eso me aterraba más que cualquier tipo 3. Había otra cosa que me molestaba: el tipo 4. Delta había mencionado evidencia de una evolución más allá de los tipo 3, algo peor, pero no daba detalles, solo coordenadas vagas de una zona costera. Busqué en los mapas de Gray referencias a esa área. Encontré una anotación pequeña en el margen de un mapa: zona Omega, evitar, reportes no confirmados de actividad anómala. Eso era todo. Ninguna explicación, ningún detalle, solo una advertencia. Mi curiosidad se encendió como un fuego. Tenía que saber qué era el tipo 4. Tenía que entender qué había visto Delta que lo hizo desaparecer. Era irracional, era peligroso, pero era lo único que me quedaba. El propósito, la búsqueda del conocimiento final. Decidí que iría a la zona Omega. No inmediatamente. Primero necesitaba prepararme. Provisiones, rutas, planes de contingencia. Pero iría, porque si no lo hacía, ¿qué me quedaba? ¿Seguir escondiéndome? ¿Seguir siendo tolerado por los muertos? Eso no era vida. Pasé 2 semanas preparándome. Recolecté comida enlatada de edificios abandonados. Reparé mi equipo. Estudié los mapas hasta memorizar cada ruta posible. La zona Omega estaba a 200 kilómetros al este. El viaje tomaría al menos 3 semanas, tal vez más si encontraba obstáculos. Necesitaba viajar ligero pero preparado. Empaqué lo esencial: el manual, el diario, agua, comida, un cuchillo, una linterna, cerillas impermeables y una pequeña radio que juré no usar a menos que fuera absolutamente necesario. El día antes de partir, encontré algo en el búnker de Delta que había pasado por alto. Era un pequeño dispositivo metálico del tamaño de una caja de cerillas. Tenía un botón rojo en un lado y una pantalla apagada en el otro. Había una etiqueta pegada que decía: detector de frecuencia 7.4 MHz. Activa alarma cuando señal detectada. Era una herramienta diseñada para advertir si había transmisiones de radioactivas cerca. Lo guardé en mi bolsillo. Podía ser útil. Salí al amanecer. El cielo estaba cubierto de nubes bajas que amenazaban lluvia. No era ideal, pero no podía esperar. Cada día que pasaba era un día más cerca del invierno, y viajar en invierno era suicidio. Caminé hacia el este siguiendo carreteras abandonadas. El paisaje era monótono. Edificios colapsados, vegetación salvaje, silencio. En el tercer día encontré un río que bloqueaba mi ruta. Tenía que cruzarlo.
El puente más cercano estaba a 10 kilómetros al norte, pero según el mapa estaba parcialmente colapsado. Decidí arriesgarme. Llegué al puente al atardecer. Efectivamente, la mitad del puente había caído al río, pero la otra mitad parecía estable. Crucé lentamente, probando cada paso antes de poner mi peso completo. El metal crujía bajo mis botas. A mitad de camino escuché un sonido, un gemido bajo, gutural. Me congelé. Miré hacia abajo. En la orilla del río, parcialmente sumergido en el agua, había un cuerpo. Se estaba moviendo lentamente, tratando de salir del río. Era un tipo 3. El agua lo había activado. Probablemente había estado latente ahí durante años, y ahora los cambios de temperatura o presión lo habían despertado. Seguí cruzando sin hacer ruido adicional. El tipo 3 no me vio, o si me vio, decidió que no podía alcanzarme. Llegué al otro lado del puente y no miré atrás. Seguí caminando hasta que la oscuridad me obligó a detenerme. Encontré un edificio pequeño, tal vez una antigua estación de servicio, y me escondí adentro. Esa noche llovió. Fue una lluvia fuerte que golpeaba el techo metálico con un ruido constante. Me senté en una esquina con el manual abierto en mis piernas. Releí la sección sobre tormentas. Delta había escrito que las tormentas fuertes activaban a los tipo 3. Esta no era una tormenta eléctrica, solo lluvia, pero aún así me puso nervioso. Cada sonido fuera del edificio me hacía saltar. La lluvia continuó toda la noche. Me quedé despierto, escuchando. Cada trueno distante me ponía en alerta máxima. Pero no fue una tormenta eléctrica completa, solo lluvia pesada. Al amanecer, el agua seguía cayendo. Decidí esperar a que amainara antes de continuar. Pasé el día revisando mis provisiones y estudiando los mapas. Según mis cálculos, estaba a mitad de camino hacia la zona Omega. Si mantenía el ritmo, llegaría en 10 días. El problema era que la ruta se volvía más difícil a partir de aquí. El mapa mostraba zonas inundadas extensas y áreas marcadas por Gray como alta densidad. Tendría que ser más cuidadoso. La lluvia paró al atardecer. Salí del edificio y continué hacia el este. El suelo estaba empapado y mis botas se hundían en el barro. El aire olía a tierra mojada y vegetación podrida. Caminé durante 4 horas antes de encontrar un lugar para pasar la noche. Era un edificio de apartamentos de 3 pisos, parcialmente colapsado pero con la escalera intacta. Subí al tercer piso y me instalé en una habitación con vista a la calle. Desde ahí podía ver cualquier movimiento. Esa noche tuve un sueño, o tal vez fue una alucinación, no lo sé. Soñé que estaba de vuelta en el búnker de Gray, leyendo el manual, pero las palabras cambiaban mientras las leía. En lugar de describir comportamientos de los tipo 3, describían mi comportamiento. El superviviente solitario muestra desapego adaptativo, prioriza datos sobre empatía, sacrifica vínculos humanos por seguridad personal. Conclusión. El sujeto ha evolucionado hacia una forma de existencia posthumana. Ya no es víctima ni héroe, es observador. Desperté sudando. Mi corazón latía rápido. La habitación estaba oscura. Por un momento no supe dónde estaba. Luego recordé. Edificio de apartamentos, tercer piso, camino a la zona Omega. Me senté y encendí la linterna. El haz de luz reveló las paredes descascaradas y el techo manchado de humedad. Saqué el manual y lo abrí, solo para confirmar que las palabras eran las mismas. Lo eran. El sueño había sido solo eso, un sueño, pero la sensación persistía, la idea de que me estaba convirtiendo en algo que no era humano. Continué el viaje al amanecer. Los días siguientes fueron monótonos. Caminar, esconderse, caminar, esconderse. En el 9º día desde que salí de mi refugio, llegué al borde de lo que el mapa llamaba zona de transición. Era el área entre el continente interior y la costa. Según Gray, esta zona había sido fuertemente afectada por inundaciones y mareas altas. Lo que antes eran ciudades ahora eran laberintos de edificios semisumergidos y calles convertidas en canales. Tendría que navegar con cuidado. Encontré un bote pequeño atado a un poste. Estaba medio lleno de agua de lluvia, pero flotaba. Lo vacié y lo puse en el agua. Remé hacia el este usando los edificios como referencias. El agua era turbia, de color marrón verdoso. No podía ver el fondo. Eso me ponía nervioso. Los tipo 3 sumergidos eran impredecibles. El agua fría podía mantenerlos latentes, pero también podía activarlos si cambiaba la temperatura o la presión. Remé durante horas. El sol se reflejaba en el agua, cegándome ocasionalmente. Pasé junto a edificios cuyas ventanas estaban rotas, revelando interiores oscuros. En uno vi movimiento, una sombra que se deslizaba en el interior. No me detuve. Seguí remando. Al atardecer llegué a lo que parecía ser una plaza elevada, un área donde el agua era menos profunda y había escombros apilados formando una especie de isla. Arrastré el bote hasta la isla y lo aseguré. Exploré el área. Había restos de un campamento, una fogata apagada hace mucho, latas de comida vacías, ropa rasgada.
Alguien había vivido aquí, tal vez durante meses, pero no había cuerpos. Eso era extraño. Generalmente cuando encontrabas campamentos abandonados, encontrabas restos, pero aquí no había nada, como si las personas hubieran desaparecido en el aire o hubieran sido llevadas. Pasé la noche en la isla, acurrucado bajo una lona que encontré. El sonido del agua golpeando contra los escombros era hipnótico. Casi me duermo cuando escuché algo. Un chapoteo, luego otro. Abrí los ojos y me quedé completamente inmóvil. Desde mi posición podía ver el agua. La luna iluminaba la superficie. Y ahí, a 10 metros de la isla, vi una cabeza emergiendo del agua. Luego otra. Y otra. 3 tipo 3 saliendo del agua. Se movían lentamente arrastrándose hacia la orilla de la isla. Mi respiración se detuvo. Estaba expuesto. Si me veían no tenía dónde correr. El bote estaba al otro lado de la isla. Tendría que pasar junto a ellos para llegar. Cerré los ojos y me forcé a respirar despacio, silenciosamente. Los tipo 3 llegaron a la orilla. Escuché el sonido de sus pies arrastrándose sobre los escombros. Estaban cerca, tan cerca que podía escuchar el agua goteando de sus cuerpos. Abrí los ojos ligeramente. Uno de ellos estaba a 3 metros de mí. Podía ver los detalles ahora. Su piel era grisácea, hinchada por el agua. Sus ojos eran blancos, sin pupilas visibles. Se movía despacio como si estuviera buscando algo. Los otros 2 exploraban el área. Uno se acercó a la fogata apagada y se inclinó sobre ella, olfateando. Ese gesto me sorprendió. Gray había escrito que los tipo 3 tenían olfato reducido, que dependían más de la vista y el oído. Pero este parecía buscar un olor. Tal vez restos de comida, o tal vez algo más. El tipo 3 que estaba cerca de mí giró la cabeza en mi dirección. Me congelé. Su mirada pasó sobre mí. No reaccionó. La lona que me cubría debía estar ocultando mi forma. O tal vez decidió que no valía la pena investigar. Después de lo que pareció una eternidad, los 3 tipo 3 se alejaron. Caminaron hacia el borde opuesto de la isla y se sumergieron de nuevo en el agua. Desaparecieron bajo la superficie. Esperé 30 minutos antes de moverme. Mis músculos estaban rígidos por la tensión. Me levanté lentamente y caminé hacia el bote. Mis manos temblaban mientras lo desamarraba. Subí y remé alejándome de la isla lo más rápido que pude sin hacer ruido excesivo. No miré atrás, solo remé. Cuando estuve a suficiente distancia me detuve y respiré hondo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Había estado a metros de la muerte y ni siquiera sabía por qué me habían perdonado. Tal vez la lona me ocultó, tal vez no tenían hambre, o tal vez simplemente decidieron que no valía la pena el esfuerzo. Esa última posibilidad me aterraba más que las otras. Significaba que estaba siendo evaluado constantemente, que cada tipo 3 que me ignoraba lo hacía por elección, no por suerte. Continué navegando durante 3 días más. El paisaje se volvió más desolado. Los edificios eran menos frecuentes, reemplazados por extensiones de agua abierta y escombros flotantes. En el 13º día desde que salí de mi refugio, vi algo en el horizonte. Una estructura grande, elevada sobre el agua. Parecía una torre de comunicaciones. Según el mapa, eso marcaba la entrada a la zona Omega. Mi destino estaba cerca. Remé hacia la torre. A medida que me acercaba, pude ver más detalles. La torre era metálica, oxidada, con una plataforma a mitad de altura. Había algo escrito en el costado, pero estaba demasiado corroído para leerlo. Amarré el bote a una viga de soporte y subí por una escalera externa. La escalera estaba resbaladizas por el musgo, pero resistió mi peso. Llegué a la plataforma y me detuve. Desde aquí podía ver kilómetros en todas direcciones. Hacia el este, donde debería estar la costa, había solo más agua. Pero había algo extraño. El agua en esa dirección era más oscura, casi negra, y había una neblina densa flotando sobre ella. La zona Omega. Saqué los binoculares de mi mochila y miré a través de ellos. La neblina era tan densa que apenas podía ver a través, pero ocasionalmente se abría, revelando brevemente estructuras sumergidas. Y movimiento, mucho movimiento. No podía distinguir detalles, pero había cosas moviéndose bajo el agua. Cientos de ellas, tal vez miles. Mi estómago se retorció. Esto era lo que Delta había visto. Esto era lo que lo había hecho desaparecer. Bajé los binoculares y saqué el manual de Gray. Busqué la página con la anotación sobre la zona Omega. Evitar. Reportes no confirmados de actividad anómala. Gray nunca había venido aquí. Solo había escuchado reportes. Delta sí había venido. Y nunca regresó. Pasé la noche en la plataforma de la torre. No podía continuar en la oscuridad. La neblina era demasiado densa y el riesgo demasiado alto. Necesitaba luz del día para ver lo que había delante. Esa noche no dormí. Me senté con la espalda contra la estructura metálica y observé la zona Omega. La neblina brillaba ligeramente bajo la luz de la luna. Era hermosa de una forma siniestra, como si el mundo se hubiera rendido ahí.
dejando solo un vacío nebuloso. Escuché sonidos durante la noche, chapoteos distantes, gemidos bajos que llevaba el viento, algo raspando metal. No podía identificar la fuente. Todo venía de la neblina. Al amanecer, la neblina se adelgazó ligeramente. Podía ver mejor ahora. El agua oscura se extendía kilómetros hacia el este, y emergiendo de ella había estructuras, edificios altos, torres de radio, lo que parecía ser un puente colapsado, todo parcialmente sumergido. Y en las estructuras visibles había cuerpos, cientos de cuerpos colgando de las ventanas, aferrados a vigas, tirados en techos, todos inmóviles, todos mirando hacia el agua. Bajé de la torre y subí al bote. Remé lentamente hacia la neblina. A medida que me acercaba, la temperatura bajó. El aire se volvió húmedo y denso. Entré en la neblina. La visibilidad cayó a menos de 10 metros. Solo podía ver el agua inmediatamente alrededor del bote y sombras vagas en la distancia. Remé hacia una de las sombras. Resultó ser un edificio de oficinas inclinado, medio sumergido. Las ventanas del segundo piso estaban al nivel del agua. Me acerqué a una y miré adentro. El interior estaba inundado. Había muebles flotando, papeles pegados al techo, y cuerpos, docenas de cuerpos flotando en el agua, perfectamente inmóviles. Tipo 3 en dormancia acuática. Retrocedí lentamente. No quería hacer ruido. No quería que algo cambiara y los activara. Continué navegando a través de la neblina. Cada edificio que pasaba tenía lo mismo. Cuerpos en las ventanas, cuerpos en los techos, cuerpos flotando en el agua. Era una colmena masiva, tal vez la colmena más grande que existía. Después de horas navegando, encontré algo diferente. Una estructura elevada que no estaba sumergida. Parecía ser una estación de bomberos o algo similar. Tenía 3 pisos y una escalera de incendios externa. Amarré el bote y subí. El primer piso estaba vacío, solo equipo oxidado y escombros. El segundo piso tenía oficinas, también vacías. Pero en el tercer piso encontré algo. Una habitación sellada con una puerta metálica. La puerta tenía el mismo símbolo que había visto en los búnkeres. El triángulo invertido con una línea horizontal. Delta había estado aquí. Mi corazón se aceleró. Probé la puerta. Estaba cerrada. Busqué el mecanismo de código. Lo encontré al lado de la puerta. Probé la misma combinación que había funcionado en el búnker de Delta. 7, 4, 9, 2. Un clic. La puerta se abrió. El interior era un pequeño laboratorio. Había mesas con equipo científico, computadoras viejas y estantes llenos de archivos. Y en el centro de la habitación, sentado en una silla, había un cuerpo. Estaba momificado, seco, con la cabeza inclinada hacia adelante. Vestía ropa que reconocí de las descripciones. Era Delta. Me acerqué lentamente. El cuerpo no se movió. No era un tipo 3. Era un cadáver real. Delta había muerto aquí. Me senté en el suelo frente a él y miré alrededor. Sobre la mesa había un diario abierto. Era el mismo diario que había encontrado en su búnker, solo que esta era una continuación. Las últimas entradas. Me acerqué y comencé a leer. La primera entrada decía: llegué a la zona Omega. Es peor de lo que pensaba. No son solo tipo 3. Hay algo más. Algo que está coordinándolos. Los tipo 4 no son una evolución individual. Son una mente colectiva. Un enjambre consciente. Mi sangre se heló. Seguí leyendo. He observado durante 3 días. Los tipo 3 en esta zona no actúan como los de tierra firme. Se mueven en patrones, como si respondieran a órdenes. He visto grupos de 20 moviéndose sincronizados. He visto otros esperando en formaciones. No es comportamiento animal, es inteligencia organizada. La siguiente entrada estaba fechada 2 días después. Encontré la fuente. Hay una estructura sumergida en el centro de la zona. No puedo acercarme sin ser detectado, pero desde aquí puedo ver que los tipo 3 convergen hacia ella. Entran, y cuando salen se mueven diferente, más coordinados. Creo que esa estructura está transmitiendo algo, una señal, o tal vez algo biológico, no lo sé, pero es el corazón de la colmena. La última entrada era breve. Estoy infectado. Me cortó ayer mientras exploraba. Pequeño rasguño. No pensé que importara, pero esta mañana desperté con fiebre. Sé lo que significa. Tengo tal vez 2 días antes de que la transformación sea completa. No voy a convertirme. No voy a ser parte de eso. Sellaré el laboratorio. Quien encuentre esto debe saber. No es una guerra que podamos ganar. La infección no está destruyendo a la humanidad. Está reemplazándonos. Estamos siendo mejorados. Y el nuevo modelo es mejor, más eficiente, más coordinado. Nosotros somos obsoletos. La única pregunta que importa es, ¿aceptamos eso o luchamos contra lo inevitable? Eso fue todo. La última entrada. Cerré el diario lentamente. Miré el cuerpo de Delta. Él había elegido terminar en sus propios términos, no convertirse.
Entendía eso. Tal vez era la única elección que importaba al final. Saqué el manual de Gray y el diario original de Delta de mi mochila. Los coloqué sobre la mesa junto al diario final. 3 operadores, 3 perspectivas. Todas llegaban a la misma conclusión. Pasé las siguientes horas explorando el laboratorio. Delta había dejado mapas detallados de la zona Omega. Había marcado la estructura central que mencionaba en su última entrada. Estaba a 5 kilómetros al este, completamente sumergida. No había forma de que yo llegara ahí sin equipo de buceo. Y aunque lo tuviera, ¿qué haría? ¿Confirmar lo que Delta ya había descubierto? ¿Morir en el proceso? No tenía sentido. Había venido buscando respuestas y las había encontrado. Los tipo 4 no eran individuos, era una mente colectiva, un enjambre. La infección había evolucionado hacia algo que podía organizarse, planear, ejecutar estrategias complejas. La humanidad nunca tuvo una oportunidad contra eso. Éramos la especie obsoleta en un ecosistema que nos había dejado atrás. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y cerré los ojos. Sentía un peso aplastante en mi pecho. No era miedo, era aceptación, la verdad fría y terrible de que todo esto no tenía sentido, que luchar era solo retrasar lo inevitable. Pero entonces recordé algo, una frase que Gray había escrito al final de su manual. El conocimiento no te salva, pero te da la opción de elegir cómo terminar. Abrí los ojos. Gray tenía razón. Yo había venido buscando la verdad y la había encontrado. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Podía quedarme aquí, en este laboratorio, y terminar como Delta, esperando a que la infección me encontrara o a que el hambre me matara. O podía regresar, llevar el conocimiento de vuelta. Tal vez no importaba, tal vez nadie lo usaría. Pero era una opción, y en un mundo donde las opciones se habían reducido a sobrevivir otro día, eso era algo. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban por el agotamiento y la falta de comida. Empaqué los diarios y el manual. Tomé una última mirada al cuerpo de Delta. Había llegado más lejos que Gray. Había descubierto más, pero al final el conocimiento lo había destruido. Me pregunté si yo terminaría igual. Probablemente sí, pero aún no. Todavía no. Salí del laboratorio y bajé al bote. La neblina seguía densa. Remé de vuelta hacia el oeste, alejándome de la zona Omega. El viaje de regreso fue más rápido. Sabía la ruta, sabía qué evitar. En una semana llegué al borde de la zona inundada. Dejé el bote y continué a pie. Mis provisiones se habían agotado. Comía lo que encontraba, vegetales silvestres, agua de lluvia acumulada. Estaba débil, exhausto, pero seguía moviéndome. En el 18º día desde que había salido del laboratorio de Delta, llegué a un área que reconocí. Estaba a 2 días de mi refugio. Decidí descansar en un edificio abandonado. Era una tienda pequeña, con el techo parcialmente colapsado. Me senté en el suelo y saqué los diarios. Los leí de nuevo, buscando algo que me diera esperanza. Pero no había nada, solo datos fríos y conclusiones desesperanzadoras. Cerré los diarios y los guardé. Esa noche soñé con la estructura sumergida que Delta había descrito. La veía desde abajo, mirando hacia arriba. Era masiva, orgánica, pulsando como un corazón. Y de ella salían hilos conectando a todos los tipo 3 en la zona. Una red viviente, una mente colectiva. Desperté sudando. Al día siguiente continué hacia mi refugio, pero cuando llegué, me detuve. La puerta estaba abierta. Eso no estaba bien. Yo siempre la cerraba, siempre. Me acerqué con cuidado, el cuchillo en la mano. Miré adentro. El refugio estaba vacío. Mis cosas habían sido movidas. Alguien había estado aquí. Busqué señales de quién. Encontré huellas de botas, frescas, tal vez de hace horas. Había más de una persona. 3, tal vez 4, supervivientes. Revisé si faltaba algo. Mi equipo estaba intacto. Solo habían movido cosas, buscando comida probablemente. Se habían ido. Pero eso significaba que este refugio ya no era seguro. Si habían encontrado podían volver. Y yo no podía arriesgarme a encuentros. No ahora. No con el conocimiento que tenía. Empaqué lo esencial y salí. Necesitaba un nuevo refugio. Un lugar donde pudiera estar solo. Un lugar donde pudiera procesar todo lo que había aprendido. Caminé durante horas hasta encontrar un edificio adecuado. Era una antigua biblioteca, con las ventanas selladas por escombros. Entré por un agujero en el techo y me instalé en el 2º piso entre estantes de libros podridos y mesas volteadas. Esa noche, sentado entre estantes de libros podridos, tomé una decisión. No podía guardar este conocimiento solo para mí. No tenía sentido. Gray y Delta habían muerto con sus descubrimientos. Yo no iba a cometer el mismo error. Necesitaba documentar todo, crear un registro que alguien pudiera encontrar. Tal vez en 100 años, tal vez nunca, pero tenía que existir.
Saqué papel que encontré en la biblioteca, sorprendentemente preservado en una caja sellada. Empecé a escribir todo lo que había aprendido: los tipo 3, la zona omega, los tipo 4, la mente colectiva. Escribí durante días, llenando páginas con cada detalle. Cuando terminé, tenía un manuscrito de más de 200 páginas. Lo guardé junto a los manuales de Gray y Delta. 3 generaciones de conocimiento, 3 testigos del fin de la humanidad. Me pregunté si importaba. Probablemente no, pero lo había hecho de todas formas. 2 semanas después de instalarme en la biblioteca, escuché ruido afuera. Voces, humanas. Me asomé por una grieta en la ventana y vi un grupo de supervivientes. Eran 5. Cargaban mochilas y armas improvisadas. Parecían agotados. Uno de ellos señaló hacia la biblioteca. Estaban buscando refugio. Mi primer instinto fue esconderme, esperar a que se fueran, pero algo me detuvo. Tal vez era el conocimiento que acababa de documentar. Tal vez era la culpa residual de todos los que había dejado morir. O tal vez solo era cansancio de estar solo. Bajé las escaleras y abrí la puerta antes de que llegaran. Los 5 se detuvieron, sorprendidos. Uno de ellos levantó un palo con clavos. Les levanté las manos para mostrar que estaba desarmado. «Hay espacio aquí», dije. Mi voz sonaba extraña. Hacía meses que no hablaba con nadie. Si necesitan refugio, pueden entrar. Los 5 intercambiaron miradas. Finalmente una mujer dio un paso adelante. «¿Es seguros?», preguntó. Miré hacia el interior de la biblioteca, luego de vuelta a ella. «Tan seguro como cualquier lugar puede ser», respondí. Entraron con cautela. Les mostré el segundo piso donde había estado viviendo. Había suficiente espacio para todos. Empezaron a instalarse, dejando sus cosas en diferentes esquinas. La mujer que había hablado primero se acercó a mí. «Gracias», dijo. «No encontramos muchas personas dispuestas a compartir refugio». Asentí. «¿De dónde vienen?», pregunté. «Del norte», respondió. «Nuestro asentamiento fue atacado hace 2 semanas. Quedamos solo nosotros 5. ¿Atacado por qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Muertos», dijo simplemente. «Muchos, más de los que habíamos visto en años». Fue como si despertaran todos al mismo tiempo. Sentí un nudo en mi estómago. Una activación. Probablemente una tormenta. O una señal de radio. «¿Cómo escaparon?», pregunté. «Corrimos», dijo. «No todos lo lograron». Su voz se quebró ligeramente. Miré al resto del grupo. 2 hombres jóvenes, tal vez 20 y tantos. Otro hombre mayor con barba gris. Y un adolescente, tal vez 15 años. Todos tenían la misma mirada. Cansancio, trauma, desesperación. Esa noche compartimos comida. Era poco, pero lo dividimos equitativamente. Hablaron sobre su asentamiento, sobre las personas que habían perdido. Yo escuchaba mayormente. No sabía qué decir. No podía decirles la verdad. Que sus amigos no murieron por mala suerte. Que los tipo 3 habían estado esperando, observando, calculando. Que la humanidad estaba perdiendo una guerra que ni siquiera sabíamos que estábamos peleando. Guardarme esa información me quemaba, pero soltarla destruiría lo poco de esperanza que les quedaba. Así que permanecí en silencio. Cuando terminaron de hablar, el hombre mayor me preguntó: «¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?». Lo miré. Podía darle la versión simple: superviviente solitario, refugio comprometido, buscando nuevo lugar. Pero algo en su mirada me hizo dudar. Había visto cosas, lo podía ver en sus ojos. Tal vez entendería, tal vez no. Decidí arriesgar. «Encontré algo», dije lentamente. «Información, sobre ellos, sobre cómo han evolucionado». El grupo se quedó en silencio. Todos me miraban ahora. «¿Qué tipo de información?», preguntó la mujer. Respiré hondo. «Los muertos que conocemos, los que persiguen y atacan, no son los únicos. Hay otros, más evolucionados. Pueden permanecer inmóviles durante años. No huelen a podrido. Esperan el momento correcto para atacar. Y están aprendiendo». Vi cómo sus expresiones cambiaban. Confusión, incredulidad, miedo. «¿Cómo sabes eso?», preguntó uno de los hombres jóvenes. «Encontré manuales», respondí. «Escritos por científicos hace décadas. Documentaron la evolución de la infección. Y yo he visto evidencia. He confirmado lo que escribieron». El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, el hombre mayor habló. «Si lo que dices es cierto, ¿qué se supone que hagamos? ¿Cómo nos defendemos de algo así?». Esa era la pregunta. La pregunta que Gray y Delta nunca respondieron. Porque no había respuesta. «No lo sé», admití. «Los manuales no ofrecen soluciones, solo advertencias. Y la advertencia principal es esta: estamos siendo reemplazados. La infección no está destruyendo a la humanidad. Está evolucionando en algo mejor, más eficiente, más coordinado. Nosotros somos la especie obsoleta». Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Vi cómo el adolescente se encogía, abrazándose las rodillas. La mujer cerró los ojos.
Uno de los jóvenes se levantó y caminó hacia la ventana dándome la espalda. El hombre mayor solo me miraba procesando. «¿Por qué nos dices esto?», preguntó finalmente. «¿Por qué?», respondí buscando las palabras correctas. «Porque guardar el conocimiento no sirve de nada. Gray y Delta murieron solos con sus descubrimientos. Yo no quiero eso. Si voy a morir, al menos que sea sabiendo que alguien más sabe la verdad, que hay un registro, que no desaparecemos en completa ignorancia». El hombre mayor asintió lentamente. «¿Puedo ver esos manuales?», se preguntó. Vacilé. Luego fui a mi mochila y saqué el manual de Gray, el diario de Delta y mi propio manuscrito. Se los entregué. Los tomó con cuidado como si fueran reliquias sagradas. Tal vez lo eran. Empezó a leer bajo la luz de una vela. Los otros se acercaron leyendo por encima de su hombro. Yo me alejé, dándoles espacio para procesar. Pasé la noche en la planta baja, dándoles privacidad. No podía dormir de todas formas. Cada sonido fuera del edificio me ponía en alerta. El viento moviendo escombros, agua goteando, algo raspando metal en la distancia, los sonidos de un mundo muerto que seguía moviéndose. Al amanecer, el hombre mayor bajó las escaleras. Se sentó junto a mí. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. «Leímos todo», dijo, «cada página. Y creo que tienes razón. Hemos visto cosas que ahora tienen sentido. Muertos que no reaccionaban al ruido, ausencia de animales en ciertas áreas, ataques coordinados que parecían demasiado organizados para ser instinto». Asentí. «¿Y ahora qué?», pregunté. Se frotó la cara con las manos. «No lo sé. Parte de mí quiere negarlo. Seguir creyendo que podemos ganar. Pero la otra parte, la parte que ha sobrevivido 90 años en este infierno, sabe que tienes razón. Estamos perdiendo». Nos quedamos en silencio por un momento. Luego agregó: «Pero eso no significa que debamos rendirnos. Si vamos a morir de todas formas, al menos que sea intentando algo. Documentar, advertir, enseñar a otros. Tal vez no cambie el resultado final, pero al menos no desaparecemos sin pelear». Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Yo había pasado tanto tiempo acumulando conocimiento que olvidé qué hacer con él. Guardarlo no servía. Necesitaba ser compartido, difundido, incluso si el resultado final era el mismo. Podríamos crear copias de los manuales, sugerí. Distribuirlas, dejarlas en refugios, ruinas, lugares donde otros supervivientes puedan encontrarlas, como botellas al mar. El hombre mayor sonrió levemente. Botellas al mar en un mundo inundado. Apropiado. Pasamos los siguientes días haciendo copias. Usamos papel de la biblioteca y escribimos a mano. Cada uno de los 6 tomó secciones diferentes. Yo copié las observaciones de Gray sobre los tipo 3. La mujer, llamada Elena, copió el diario de Delta. Los 2 jóvenes, Marcos y Luis, copiaron mi manuscrito. El hombre mayor, Roberto, copió los mapas y las advertencias. El adolescente, Tomás, ayudaba organizando y revisando. En una semana teníamos 5 copias completas de todos los documentos. 5 registros del conocimiento colectivo de 3 generaciones de observadores. Decidimos separarnos. Era más seguro. Si viajábamos juntos y algo nos pasaba, todo el conocimiento se perdía. Pero si nos dispersábamos, aumentábamos las probabilidades de que al menos una copia sobreviviera. Elena iría al oeste, Marcos y Luis al sur, Roberto y Tomás al norte. Yo continuaría hacia el este, de vuelta hacia la zona Omega. No para entrar, solo para dejar una copia cerca. Un testamento final en el borde del corazón de la infección. Nos despedimos en la mañana. Cada uno tomó una copia de los manuales, provisiones y mapas. Elena me abrazó antes de irse. «Gracias», dijo, «por compartir, por no guardártelo». Asentí. «Sobrevive», le dije. «Y si encuentras a otros, diles la verdad». «Lo haré», prometió. Uno por uno se fueron. Marcos y Luis primero. Luego Roberto y Tomás. Finalmente Elena. Me quedé solo de nuevo. Pero esta vez era diferente. No estaba solo con el conocimiento, lo había compartido, lo había soltado, y eso extrañamente me aligeraba. Empaqué mis cosas y salí de la biblioteca. El camino de regreso hacia el este era familiar ahora. Sabía qué rutas tomar, qué áreas evitar. Los días pasaban en una rutina mecánica: caminar, esconderse, comer, dormir, repetir. En el 10º día vi algo que me hizo detenerme. Un grupo de tipo 3, tal vez 20, caminando en formación. No estaban persiguiendo nada. No estaban reaccionando a estímulos. Solo caminaban sincronizados hacia algún destino. Me escondí detrás de un muro colapsado y los observé pasar. Era exactamente lo que Delta había descrito. Movimiento coordinado, como si respondieran a órdenes. Cuando desaparecieron de vista, continué. Cada día que pasaba, veía más evidencia. Tipo 3 moviéndose en grupos. Ausencia total de vida animal en áreas extensas.
el silencio denso que precedía la muerte. El mundo estaba cambiando. O tal vez siempre había sido así. Y yo recién ahora tenía los ojos para verlo. Esa idea me aterraba. ¿Cuántas veces había pasado junto a la muerte sin saberlo? ¿Cuántas veces los tipo 3 me habían evaluado y decidido que no valía la pena? Llegué al borde de la zona Omega 3 semanas después de dejar la biblioteca. La torre de comunicaciones seguía ahí, oxidada y solitaria. Subí a la plataforma y miré hacia el este. La neblina seguía densa, ocultando el corazón de la infección. Saqué la copia de los manuales que había traído. La envolví en plástico impermeable que encontré en el camino y la escondí en una grieta de la torre. Marqué el lugar con una X hecha de piedras. Tal vez alguien la encontraría, tal vez no, pero estaba ahí. Un testamento, una advertencia, una botella al mar. Me senté en la plataforma con las piernas colgando sobre el borde. El viento movía la neblina en patrones lentos. Saqué mi propio diario, el que había estado escribiendo durante todo este viaje, y lo abrí en una página en blanco. Empecé a escribir esta última entrada, la que estás viendo ahora, mi testimonio final. Y mientras escribo, me doy cuenta de algo. No sé cuánto tiempo más voy a durar. Tal vez días, tal vez años. Los tipo 3 me han ignorado hasta ahora, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Cuando lo haga no voy a rogar, no voy a gritar preguntando por qué, porque ya sé la respuesta. El universo no tiene un plan, la infección no tiene un propósito, solo es. Y nosotros los humanos fuimos lo suficientemente arrogantes para creer que éramos el final de la evolución, que nada podía reemplazarnos. Estábamos equivocados. La vida encuentra formas, y a veces esas formas son monstruosas. A veces reemplazan lo que vino antes. Esa es la verdad fría y calculadora que Gray, Delta y yo descubrimos. Estamos siendo reemplazados, y no hay nada heroico en resistir. No hay victoria épica esperándonos, solo hay la elección de cómo enfrentar lo inevitable. Yo elegí documentar, compartir, asegurarme de que cuando la humanidad desaparezca, al menos quede un registro, una voz que diga, existimos, sabíamos lo que venía. Y aún así, algunos de nosotros intentamos advertir a los demás. No sé si importa, probablemente no, pero lo hice de todas formas. Y ahora, sentado en esta torre al borde del fin del mundo, mirando la neblina que oculta nuestra obsolescencia, me doy cuenta de que eso es suficiente. Si encuentras esto, si estás viendo esta grabación, sabes lo que yo sé. Los tipo 3 existen. La zona Omega es real. Los tipo 4 están coordinando. La humanidad está perdiendo. Pero tienes una elección. Puedes ignorarlo, vivir tus últimos días en ignorancia, o puedes aceptarlo, entenderlo, y tal vez, solo tal vez, encontrar algún significado en eso. No te voy a decir qué elegir. Esa decisión es tuya, pero sea lo que sea que decidas, recuerda esto. El conocimiento no te salva, no te hace más fuerte, no te da esperanza, solo te hace consciente, y la conciencia es una carga, una maldición, porque una vez que sabes no puedes dejar de saber. No puedes cerrar los ojos y pretender que el mundo es diferente. Tienes que vivir con la verdad. Y la verdad es que no somos los protagonistas de esta historia. Somos las víctimas, los obsoletos, los que perdieron la guerra evolutiva. Y los muertos, los que creíamos que eran monstruos sin sentido, son los ganadores, la nueva especie dominante, el futuro. Y nosotros somos solo el pasado que se niega a morir. Apago la cámara ahora. Voy a dejar esta grabación aquí, junto con los manuales. Y luego voy a bajar de esta torre. No sé a dónde iré, tal vez de vuelta al oeste, tal vez más lejos hacia el este, o tal vez solo caminaré hasta que no pueda más, hasta que un tipo 3 decida que finalmente valgo el esfuerzo. Cuando eso pase no voy a estar asustado, ya pasé el miedo, ahora solo hay aceptación y una extraña paz, la paz de saber que hice lo que pude, que documenté la verdad, que no desaparecí sin dejar rastro. Eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que me queda. Así que si estás viendo esto, si encontraste mi grabación, mi diario, los manuales de Gray y Delta, úsalos, compártelos o ignóralos. La elección es tuya, pero recuerda mi nombre, Jack, el archivero, el último testigo consciente del fin de la humanidad. Y recuerda esto, sobrevivir no es vivir, es solo retrasar lo inevitable. La verdadera vida está en los momentos donde eliges algo más grande que tú mismo. Yo elegí el conocimiento, y esa elección me definió. Me destruyó y me dio propósito. Ahora te toca a ti elegir. Suerte, la vas a necesitar.